Bien. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, 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 capitán. Sí. Bueno, lo que... Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que vamos a ver hoy día se llama las integrales múltiples, ¿ya? En general, el objetivo de hoy es calcular integrales dobles de funciones de una cierta región en el plano. ¿Qué es lo que era una integral? Recordemos que la opción de integral viene de la idea de calcular áreas bajo una cierta curva. No sé si se acuerdan ustedes que yo lo que quería siempre era encontrar el área bajo la curva. Entonces, para ello lo que uno hacía era generar rectángulos, ¿cierto? Por debajo y por sobre la superficie. Eso significa que si yo generaba los rectángulos por la superficie, lograba tener áreas más grandes que el área real que se generaba bajo la curva. Y si hacía rectángulos más chiquititos, ¿cierto? Por debajo, tenía un área más pequeña que el área original. Entonces nosotros decíamos que el área estaba entre la suma superior y el área inferior, ¿cierto? A estas sumas nosotros le llamábamos las sumas de Riemann, si es que alguien se acuerda. En este caso, Riemann, él decía que siempre era mucho mejor aumentar la cantidad de particiones que se hacían en un intervalo de A a B. ¿Por qué? Porque mientras más particiones yo hacía, el área se acercaba mucho más al área real que se formaba debajo de la curva. Dígame. El micrófono, porfa. Ahí la apagué. Bueno, en general, si ustedes se fijan, este delta X que está acá vendría siendo, digamos, la base del rectángulo, y este f de epsilon i, que vendría siendo, digamos, la altura de cada rectángulo, y si yo hago la suma de todas estas áreas de cada rectángulo, lo que tengo es el área total, ¿cierto? Entonces Riemann dijo que si yo hacía las particiones prácticamente infinitas, o sea, si yo hacía n particiones cuando n tiende a infinito, yo lo que lograba obtener en el fondo era específicamente el área bajo la curva, ¿cierto? A lo cual nosotros llamamos integral. Entonces, cuando yo calculo en el fondo la integral desde a hasta b de una cierta función de x, es porque estoy calculando el área bajo esa curva. Y esa es su representación geométrica, ¿cierto? Ese es específicamente el concepto de área. Ahora, si alguien vio el video de las integrales impropias, se puede dar cuenta que las integrales también pueden sufrir ciertos fenómenos, como por ejemplo que el límite superior o el límite inferior, en vez de ser un número, sea un infinito. O sea, saber si efectivamente se genera una área, si yo tiendo al infinito una expresión. O incluso puede ser de que la función no esté definida en alguno de esos puntos, o sea, tengo funciones discontinuas, y también ahí me dice si es que yo puedo calcular esa área o no. En eso se basa específicamente la integral impropia, que no vamos a ver ahora, pero que están presentes. Lo importante es entender que la integral, una integral de una función de una variable, lo que me permite es calcular el área bajo la curva de esa función. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué pasa cuando tengo funciones de dos variables? ¿Ya? Cuando yo tengo funciones de dos variables, tenemos que entender de que lo que tenemos como curvas son superficies, ¿ya? Por lo tanto, una integral solita no me permitiría calcular nada, porque aquí necesito una integral que esté asociada a la variable x y otra integral que esté asociada a la variable y. Entonces lo que se hace acá es considerar particionar el plano. Antes yo particionaba una recta, que en este caso era el eje x, ¿cierto? Eso es lo que yo particionaba. Entonces lo que voy a hacer ahora es particionar el plano. Por lo tanto, como yo voy a particionar el plano, lo voy a tener que particionar en pequeñas áreas. Y haciendo algo similar a lo que se hizo acá. O sea, acá en vez de tener longitudes en abajo, voy a tener áreas debajo. Cuando yo tengo un área debajo, y ahora quiero llegar hasta, digamos, hasta la función, lo que voy a tener es un volumen, ¿ya? Específicamente. Entonces, si más o menos trato lo mismo que hacíamos antes, que era particionar, digamos, el eje X, pero como ahora voy a particionar el eje Y también,
Entonces aquí tengo un delta A, que vendría siendo las particiones del área, que vendría siendo la multiplicación de la partición en X por la partición en Y. De acá se deduce que yo puedo determinar la suma de todas esas pequeñas rectángulos pequeños, por decirlo así, que se conocen como las sumas de Riemann. O sea, este es el mismo concepto de sumas de Riemann que teníamos antes, pero ahora de esta forma, ¿ya? O sea, este es el plano y yo estoy particionando el plano en este triangulito pequeño, o rectangulito, mejor dicho, pequeño, ¿ya? Entonces acá estoy tomando una pequeña porción del X y una pequeña porción del Y como base, ¿ya? Y mi altura vendría siendo en este caso la función evaluada en dicho punto donde yo estoy calculando o particionando, digamos, el plano. Entonces de acá nace el concepto de integral doble. Entonces, ¿qué es una integral doble? Una integral doble es una integral, ¿cierto? Que viene de hacer particiones en el plano, ¿cierto? Y que obviamente, ¿qué me va a dar como resultado? Si ustedes se fijan bien, ya en el plano tengo un área. Cuando yo sube la altura hasta la función, lo que voy a tener es un volumen. Por lo tanto, una integral doble lo que me permite a mí es calcular el volumen. ¿Cómo se calcula ese volumen? Como el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. S sub n son las sumas de Riemann, y cuando n tiende a infinito es porque en el fondo lo que estoy haciendo es n particiones. O sea, estoy diciendo infinitas particiones. Y ahí se transforma esto en una integral doble. Fíjense la simbología de la integral doble. Tenemos dos integrales, tenemos una r, acá tenemos f de x, y, y aquí tenemos el de a. ¿Quién vendría siendo el de a? El de a vendría siendo dx, dy o dy, dx. Entonces, cada una de estas integrales va a estar asociado a s de x y a s de y. Aquí tenemos como una, digamos, una representación en donde acá tengo el plano, ¿cierto? Ahí tengo el punto, hago las particiones, creo un paralelepípedo o un, ¿cómo le llaman también? Hoy se me olvidan los nombres de las figuras geométricas. Un prisma rectangular, y ahora ese prisma rectangular lo aplico a lo largo de todo el volumen. Y mientras más particiones tengo, más me asemejo al volumen total. ¿Sí? Bueno, aquí está lo que yo les decía. Este es un teorema que se llama el teorema de Fubini. No tienen para qué aprenderse el nombre porque yo hasta el día de hoy recién me lo aprendí. Dice si f de x, y es continuo en una región rectangular, o sea, cuando x está entre un valor continuo, un valor constante a y un valor constante b, y el y está entre un valor constante c y un valor constante d, entonces esta integral doble, esta r representa esta región del plano, esta f de x, y es la función. Entonces, como les dije, el de a se va a tener que desglosar en un dx de y o en un dy de x. Pero ¿qué pasa con las integrales? Las integrales siempre son de adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que esta primera integral que está al lado del f está asociada con el de x. Por lo tanto, los límites de integración que van acá tienen que ser los del x. Después, hacia afuera, tenemos la integral cd, pero cd está asociado al di. Si los escribiera al revés, o sea, si escribiera de a hasta b, de c hasta d, como el de a, d está asociado al de x y el cd al de y, por eso primero va el de y y después el de x. O sea, nunca se olviden, de adentro hacia afuera. Hasta acá, ¿alguna duda? Por ahí escuché un suspiro de no entiendo nada. ¿O fue un suspiro de amor? No. Sin importar la posición del de y de x, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? El resultado es el mismo. Ahí, bueno, ahí vamos a hacer ejemplos, pero ahí, lo importante es que sí, siempre tienes que respetar este orden. O sea, la primera integral de adentro hacia afuera está asociada al de x o al de y. Entonces, eso tienes que fijarte siempre. Que los límites de integración estén asociados a la variable que tú vas a integrar. ¿Cachai? No es como llegar y colocar cualquier integral y cualquier orden de x de y, no, pues, no es así. Por eso se lee siempre de adentro hacia afuera. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Aquí todos ustedes son prácticos, así que quiero que calculemos la integral doble en una región R del espacio de una función f, x, y de a para, me dan la función. La función es 100 menos 6x cuadrado y me dan la región al cual quiero calcular esta doble integral.
que ya sabemos que me da como resultado el volumen. ¿Sí? Entonces acá me dicen que el X está entre el 0 y el 2 y el Y está entre el menos 1 y el 1. Si yo graficara el 100 menos X cuadrado Y, tengo la curva acá arriba, que está representado por el 0. Y acá abajo tengo el rectángulo que está asociado al área, en el pedazo de área donde yo le quiero calcular el volumen que se va a formar. ¿Ya? Entonces ahora, primer caso. Dice integral doble de R, f de x, y de a. Entonces acá dijeron, mira, vamos primero a colocar los límites de integración del y. Por eso colocaron del menos 1 al 1. Después vamos a colocar los límites de integración del x. Por eso colocaron de 0 a 2. Después se colocó la función 100 menos 6x cuadrado y. Y después nos fijamos, pues del 0 al 2 está asociado al x. Por eso va primero el de x. Y por ende después viene el de y. Entonces, ¿cómo se integra esto? La integración me lo indica la diferencial. En este caso, la primera diferencial es de x, por lo tanto yo voy a integrar la x. Entonces, ¿cuál es la integral de 100 que no tiene x? Son 100x. ¿Cuál es la integral de 6x cuadrado y? El 6 y el y se mantienen. La integral de x cuadrado es x cubo partido por 3, y el 3 de abajo con el 6 queda el 2 que está ahí. Y como ustedes saben, todo de integral definida, luego se tiene que evaluar entre el 2 y el 0. ¿En dónde? En el x. Entonces, si yo evalúo en 0, se va a ir el 100 y se va a ir el 2x cubo y, así que simplemente evalúo en 2, que me quedarían 200 menos 2 al cubo es 8, y 8 por 2 son 16. Y ahora integro respecto a y. Entonces, la integral de 200y, o sea, la integral de 200 me va a quedar 200y, y la integral de 16y me va a quedar 8y cuadrado, porque recuerden que la integral de y es y cuadrado partido por 2, el 16 con el 2 de abajo me quedaría 8. Y ahora evalúo entre 1 y menos 1. No está acá en la especificación de cómo hacerlo, porque eso es fácil, ¿cierto? Evalúan en 1, menos, evalúan en menos 1, y eso da 400. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si invertimos el orden de integración? Como preguntó hoy su compañero. O sea, primero integro del 0 al 2 y después integro del menos 1 al 1 de la función, por ende acá sería de y de x. Entonces, se dan cuenta, si yo invertí las integrales, también invierto ¿cómo se llama? Las diferenciales dentro de la integral. Entonces, si acá yo estoy integrando primero con di, entonces aquí me van a quedar 100y, aquí me van a quedar 6x cuadrado y cuadrado partido por 3, y partido por 2, perdón, y por eso quedaron 3x cuadrado y cuadrado. Al evaluar entre 1 y menos 1, cuando evalúe en 1 me va a quedar 100 menos 3x cuadrado menos, cuando evalúe en menos 1 me va a quedar menos 100 menos 3x cuadrado, de que el y vale menos 1 al cuadrado 1. Si multiplico por menos, se van a ir los 3x cuadrados, me van a quedar 200 de x, y la integral de 200 de x son 200x, y evaluado entre 0 y 2 me dan los mismos 400. O sea que efectivamente da lo mismo si yo integro respecto a x primero y después respecto a y, o primero integro respecto a y y luego respecto a x. Entonces, ahora la pregunta ¿es necesario hacer los dos? No. Aquí están hechos los dos para verificar que específicamente da lo mismo. Pero usted ocupa cualquiera de los dos. ¿Alguna duda hasta acá? No se peleen. No, capitán, no hay duda. ¿No? Ya, perfecto. Ya, después no quiero que me digan, profe, no, ¿qué dijo la vez pasada? No, por algo pregunté. Bueno, ahora, esta forma de integrar es súper fácil. ¿Por qué? Porque estamos actuando en un rectángulo. ¿Y qué pasa si no fuera un rectángulo en la porción que yo quiero calcular el volumen y fuera cualquier cosa? Entonces, en este caso, cuando yo quiero cualquier cosa, es porque en el fondo lo que estoy calculando es una área de cualquier cosa extendida hacia una altura específica. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mi integral doble, ¿ya?, de mi región estaría asociada directamente, alguien escribió en el chat,
Giovanni, déjate de escribir tonteras, por favor, porque yo interrumpo para ir al chat y quito la materia. ¿Ya? Entonces, si yo quiero acá, por ejemplo, calcular esta área, ustedes saben que para calcular un área yo ocupo una integral normal, ¿por cierto? En este caso, esta integral tendría que estar asociada a dos funciones, una que está por la parte de arriba y otra que está por la parte de abajo. Por eso acá el área está asociada a una integral que va desde i igual a g1x hasta el g2 de f de x, y de i. Y luego, si yo quiero el volumen, ahora a esta área yo le aplico la integral desde a hasta b, ¿ya? Que sería, digamos, el rango completo al cual yo quiero integrar. Por lo tanto, mi integral doble quedaría de esta forma. Integral de a hasta b de la integral de g1x, g2x, f de x, y de i de x. Entonces, ahora el problema se da acá. Profe, aquí puedo dar vuelta a los límites de integración. Ya no es tan así. ¿Por qué? Porque acá yo primero tengo que integrar la i, ¿ya? Para que cuando yo reemplace funciones que están en x, para que mi total dependa solo de x y yo lo pueda integrar desde a hasta b. Entonces ya no es tan trivial intercambiar las integrales, ¿ya? De hecho, si quiero intercambiar las integrales, tendría que cambiar estas funciones a funciones que dependan de y. Y ahí recién podría hacerlo, ¿ya? Como por ejemplo acá. Ya, por ejemplo, yo acá quiero calcular este volumen, entonces yo primero calculo el área, y una vez que tenga el área, pum, me lanzo con la altura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo haber particionado, en este caso, el eje X, teniendo funciones en Y, o acá particiono el Y teniendo funciones en X. Entonces, por eso les digo, si quieren cambiar, tiene que ser exclusivamente intercambiando las funciones. Vamos a ver un caso más exacto para que lo entiendan. Acá dice teorema de Fubini, forma más fuerte, dice. Sea f de x, y una función continua en una región R, entonces dice si R está definida por, entonces me dicen que x está definida de a a b, pero me dicen que y está definida entre g1 y g2 de x, donde g1 y g2 son continuas en este intervalo a b. Entonces mi integral doble quedaría expresado así, integral de a a b de la integral de g1 a g2 de x por f de x, y de y a de x. O en su defecto, si R está definida en I, que va de C a D, y el X está entre H1 y H2 de I, y H1 y H2 son continuos, entonces quedaría esta integral, ¿ya? Fíjense, siempre tienen que fijarse, la integral de adentro me tiene que permitir calcular una integral que de tal manera esta dependa de la variable que sigue. Por ejemplo, acá abajo, ¿cierto? Si yo integro con respecto a x, claro, voy a integrar con respecto a x, me va a quedar una función que la voy a evaluar con respecto a y, y por lo tanto ahora me van a quedar puras y, la cual voy a poder integrar respecto a la siguiente variable. Esa es la idea de esta integración, de esta forma de integrar. Entonces, como les dije, vamos a ver el mismo ejemplo, pero con los dos casos, para que se den cuenta que da lo mismo, pero que ya no es cosa de intercambiar límites de integración, sino ahora es un poco más complejo. Dice, determina el volumen del prisma cuya base es el triángulo en el plano XY acotado por el eje X y las rectas Y igual a X y X igual a 1. Sí, más o menos, Gabriel. Sí tiene que ver con el teorema fundamental, pero no es tan así. No es tan así porque el teorema fundamental habla más que nada si yo derivo una función que tiene, o sea, si yo derivo una integral que tiene funciones en su vector. Aquí vas a aplicar directamente la integral y la vas a reemplazar directamente en esa función. Entonces, en este caso tenemos tres restricciones. Tenemos x igual a 1, que es esta recta que está acá, esta recta vertical. Tenemos y igual a x, que es esta recta horizontal. Y tenemos el eje x, que es el que está acá abajo. Por lo tanto, la región o la porción del plano donde queremos calcular el volumen es esta que está acá, ¿ya? La que está pintada como en celeste. Y aparte me dicen que el plano es la función 3 menos x menos y.
¿Ya? Entonces, en base a ese plano, yo quiero calcular el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no sé si ustedes se acuerdan que en cálculo 2, cuando uno quería calcular áreas que tenía como funciones arriba, funciones abajo, uno hacía pequeños rectángulos. Aquí se hace algo similar. Voy a crear un rectángulo vertical. Entonces, ¿qué pasa? Que este rectángulo vertical en el eje X se mueve entre el 0 y el 1. Y en el eje Y se mueve desde Y igual 0 hasta la recta Y igual a X. ¿Sí? Entonces, como del 0 al 1 son constantes, esa va a ser la primera integral que yo voy a anotar. Entonces, integral de 0 a 1. Pero como este 0 a 1 está asociado al eje X, por eso la última diferencial es el de X. Vamos a las que están adentro. La que está adentro sería desde Y igual 0 hasta Y igual a X. Por eso va desde el 0 al X. Y como esta está asociado al eje Y, por eso colocamos ahí el de Y. Y luego escribimos la función. Entonces, si se dan cuenta, esta integral que está adentro tiene que ver con el X asociado al de Y. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a integrar respecto a Y, a mi resultado lo voy a evaluar en X y por lo tanto me va a quedar una función que solo depende del X. ¿Para qué? Para que al final me quede solamente un número cuando yo pueda integrar. Entonces, con respecto a Y, ¿cuál es la integral del 3? 3Y. Con respecto al X, ¿cuál es la integral del de Y? XY. Con respecto a Y, ¿cuál es la integral del de Y? Y cuadrado partido por 2. Eso lo tengo que evaluar entre el 0 y el X. Entonces, donde dice Y, voy a colocar X. Entonces, acá tengo 3X. Aquí me va a quedar X por X, me va a quedar X cuadrado. Y aquí me va a quedar X cuadrado partido por 2. Y justamente menos X cuadrado partido por 2 son menos 3X cuadrado partido por 2 de X. Entonces, a eso me refería, que esta nueva integral va a quedar de una sola variable, que es con respecto a X. Por eso tiene que ser en ese orden y no en otro. O sea, yo no podría colocar integral de 0 a X, integral de 0 a 1, bajo ninguna circunstancia. Ahora que todo depende solo de X, integro. Entonces la integral de 3X son 3X cuadrado partido por 2, menos la integral de 3X cuadrado partido por 2 sería X cubo partido por 3, se van los 3 y por eso quedó X cubo partido por 2. Si evalúo en 1, porque en 0 me va a dar ceros todo, me va a quedar 3 medios menos 1 medio, que son 2 medios, y eso es one direction. Y ahí tengo entonces el volumen asociado a esta porción del plano, asociado a este plano, digamos, o a esta superficie. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? Profe, ¿por qué había dicho que no se podía reemplazar el 1 en la integral arriba? ¿Cómo no se podía reemplazar el 1? Y cuando hace el x igual a, perdón, el y igual a x y el y igual a 0, ¿Ya? había dicho algo que no podía el 1. No, lo que tú no puedes es intercambiar las integrales. O sea, tú no podrías escribir en este caso integral de 0 a x de la integral de 0 a 1. ¿Cachai? Eso no podrías. ¿Por qué? Porque si tú colocaras integral de 0 a x de la integral de 0 a 1, claro, vas a integrar respecto a x de 0 a 1, pero afuera también te queda una x y al final tu resultado va a quedar con puras x. Eso no puede ser. Tienes que llegar a un valor numérico asociado a un volumen. Entonces, acá no es como en el ejercicio anterior, que tú pudiste dar vuelta a los límites de integración como quisiste. ¿Por qué? Porque son constantes. Al que hacer funciones tengo que tener ese hincapié, ese cuidado. ¿Cachai? Ok, pero gracias. Ahora, pero profe, yo sí quiero dar los vueltas. Bueno, podéis dar los vueltas, pero para dar los vueltas, entonces en vez de hacer rectángulos verticales, vas a tener que hacer rectángulos horizontales. Y por ende, va a cambiar tu integración. ¿Ya? Ojo, siempre el orden es de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Por eso es de 0 a 1, de 0 a x. ¿Ya? Si yo hago rectángulos horizontales ahora, la misma área, la misma función, todo lo mismo, pero ahora quiero invertir los límites de integración.
Ah, ya, pues entonces acá me fijo que este rectángulo barre en Y desde el 0 hasta el 1. ¿Por qué? Porque en x igual a 1, ese punto justamente es el igual a 1. Por lo tanto, barre desde el 0 hasta el 1. Entonces, por eso acá que se colocó integral de 0 a 1 y al final está el de y. ¿Cómo sería en el caso del x? En el caso del x, ¿cierto? Sería desde x igual a y hasta x igual a 1. Por eso aquí va desde y hasta 1. X igual a y, por eso es y, hasta el x igual a 1. De la misma función. Entonces, al hacer eso, ahora sí puedo integrar primero respecto a x, que no fue lo mismo que llegar a intercambiar el orden de las integrales. ¿Cachai? Tuve que ir a mi mismo dibujo y ahora intercambiar el orden de integración en el sentido de que en vez de colocar mis rectángulos horizontales, o sea, verticales, ahora los coloqué horizontales. Entonces, acá si yo integro la integral del 3 con respecto a x son 3x, la integral del x con respecto al de x me va a dar x cuadrado partido por 2 y la integral de y con respecto a x me va a quedar x. Ahora voy a evaluar entre el 1 y el x igual a y. Entonces cuando x vale 1 me va a quedar 3 menos 1 medio menos y menos, cuando evalúe x sin y me va a quedar 3y más, por el menos de afuera me va a quedar y cuadrado partido por 2 más y por y cuadrado. Entonces si se dan cuenta ahora me quedó una función que solo depende de y de nada más. Y ahí justamente voy a poder integrar respecto a él. Bueno, 3 menos 1 medio son 5 medios, menos y menos 3y son menos 4y, y el y cuadrado medio más y cuadrado son 3 medios y cuadrado. Si integro con respecto a y, la integral de 5 medios es 5 medios y. La integral de 4y es y 4y cuadrado partido por 2, por eso me quedaron 2y cuadrado. Y la integral de 3 medios y cuadrado son 3 medios y cubo partido de 3, se van los 3 y por eso quedaron y cubo partido por 2. Y esto se evalúa entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 1. Como cuando yo evalúo en 0 se va a ir todo, entonces se evalúa en 1, no. Entonces me queda 5 medios menos 2 más 1 medio. Y eso da 1. O sea, lo mismo que hice acá. De nuevo, profe, ¿tengo que hacer las dos? No. Usted ocupa esta u ocupa esta. ¿Ya? Pero siempre teniendo presente los límites de integración de acuerdo al tipo de rectángulo que usted va a crear. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. Bien. Segundo ejemplo. Y ahora vamos a darnos cuenta que no siempre es tan trivial elegir, digamos, el orden de integración. Dice calcule la integral doble en la región R de seno de x partido por x por dA, donde R es el triángulo en el plano XY acotado por el eje X, la recta Y igual a X y la recta X igual a U. O sea, el mismo triángulo que teníamos recién, solamente que ahora con otra función. ¿Están ahí? Sí, profe. Ya. Sí. Yo la otra vez me puse a hablar como loco y acuérdense que se me había salido el audio. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es hacer triángulos verticales. ¿Ya? Entonces, como vamos a hacer triángulos verticales, aquí vamos a barrer en x de 0 a 1, por eso primero se colocó integral de 0 a 1 y el de x al último. Después en el eje y va a ir desde el 0 hasta el igual a x, por eso acá colocaron del 0 al x, ¿cierto? Asociado al de y, seno de x partido por x. ¿Ya? Bueno, se integra con respecto a y, ni el seno de x ni el x dependen de y, por lo tanto me va a quedar y seno de x partido por x. Evaluamos entre 0 y x,
¿cierto? Entonces cuando yo evalúo en 0 me va a quedar 0, cuando evalúo en x me va a quedar x, se van a ir los x y me va a quedar integral de 0 a 1 seno de x de x. Y cuando la integral del seno de x, recordemos que es menos coseno de x, y al evaluarlo entre 0 y 1 me da esto que está acá, que aproximadamente son 0,46. ¿Ya? Pregunta. ¿Creen que nos convendría intercambiar los límites de integración en este ejemplo? En este caso. O sea, en vez de hacer triángulos verticales, hacer triángulos horizontales. A ver si alguien lo puede ver, incluso leyendo lo que dice ahí, porque tan textual No se podría por el seno de x. no se podría. ¿Y por qué por el seno de x no se podría? Porque por el momento de reemplazar el i, por así decirlo. O a lo mejor yo estoy viendo mal, no sé. Más que eso. Si yo hago triángulos verticales, o sea, perdón, horizontales, entonces, claro, horizontales significa que va a barrer de abajo hacia arriba. O sea, desde igual 0 hasta igual 1. Ahí está. Y en el eje X barrería desde el X igual a Y hasta el X igual a 1. Por eso dice Y1 seno X partido por X de X de X. Entonces, en este caso, claro, yo voy a tener que integrar el seno de X partido por X. Pregunta. ¿Existe la primitiva del seno de X partido por X? Creo que no. No. Esos son tipos de funciones que no son integrables utilizando las sumas de Riemann o la antiderivada o como quieran llamarlo. ¿Ya? Por lo tanto, acá en este ejercicio particular no me conviene bajo ninguna circunstancia utilizar rectángulos horizontales, porque no voy a llegar a nada. Y aquí estoy obligado a ocupar rectángulos verticales. Profe, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Solamente practicando. ¿Cachai? O sea, yo sé que seno de x partido por x no tiene solución, por lo tanto, sí o sí, necesito que aparezca una x para que se vaya el de abajo. O por último, que aparezca un x cuadrado para que me quede x seno de x, y eso sí es integrable. Pero seno de x partido por x no lo es. ¿Ya? Por si acaso. Hostia, tío. Bueno, ¿cómo se determinan los límites de integración? Entonces, según el texto que nosotros utilizamos para hacer los PowerPoint, su guía, dice primero elabora un bosquejo. O sea, dibujen esta región en el plano. Siempre. Siempre dibújenla, determinen sus puntos de intersección, ¿ya? Determinen todo lo que tienen, todo lo que ustedes vean ahí. Después, determinen los límites de integración del y los límites de integración del x. Y ahí usted, al reemplazar, se va a poder dar cuenta cuál de los dos les sirve más. Obviamente, en el caso de acá, cualquiera de los dos era exactamente lo mismo. Pero para este ejemplo del seno de x partido por x ya no era tan así. Entonces, primero haga los triángulos horizontales o verticales y ahí usted toma la decisión de cualquier uso. Y una vez que los ocupa, simplemente los ocupa. Por ejemplo, acá. ¿Ya? Vamos a suponer que nos dan esta región. Nos dicen que el área donde yo quiero calcular el volumen está en la región x más y igual a 1 y en la región x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ya, pues entonces x cuadrado más y cuadrado igual a 1, yo sé que es una circunferencia de radio 1. X más y igual a 1 es una recta con pendiente negativa, ¿cierto? Corta al 1 ahí, al 1 acá arriba, listo. Acá tenemos entonces esta parte. Preguntación. ¿Qué tipo de rectángulos vamos a ocupar acá? Entonces, por ejemplo, en este caso particular se ocuparon rectángulos verticales. Entonces, como se usaron rectángulos verticales, el rectángulo vertical barre desde el x igual a 0 hasta el x igual a 1. Esos son sus límites de integración. Por eso esta integral doble en esta región parte desde el 0 hasta el 1. Como los rectángulos están asociados desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Y están asociados al DI, entonces yo necesito despejar los I.
Entonces acá esta x pasa restando, por eso me queda y igual a 1 menos x. En cambio, el límite superior, ¿cómo yo determino esta porción de circunferencia? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la cuarta parte de una circunferencia. Más aún, es la mitad de arriba de la circunferencia. Por eso que cuando yo paso el x cuadrado para acá y saco la raíz, recuerden que la raíz aparece un más menos. Pero aquí solamente lo consideraron como más, porque como es la parte de arriba, por eso esta iría hasta la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, si se fijan bien, acá dice DI, entonces acá van las I que están igualadas, obviamente, o que están despejadas, por decirlo así. Profe, yo quiero dar vuelta a los límites de integración y quiero usar rectángulos horizontales. Uso rectángulos horizontales. Entonces, al usar rectángulos horizontales, en el I también va a barrer desde I igual 0 hasta I igual 1, que es lo que está acá. Pero ahora, ¿cierto? Cuando yo hago los rectángulos, siempre en el lado izquierdo, digamos, está la recta, que al despejar la I me va a quedar, perdón, al despejar el X me va a quedar 1, ay, ¿qué estoy diciendo? Acá está. Al despejar el X me quedaría 1 menos I, que es el que está acá, y al despejar el X en la circunferencia, obviamente me va a quedar la raíz de 1 menos I cuadrado. Entonces tenemos ahí 1 menos I cuadrado. F de X, digo. Profe, en la prueba, ¿usted nos va a poner el dibujo o nos va a poner la doble integral? No, ninguna de las anteriores. Entonces, No sé, ¿cómo tú encuentras la mitad de una circunferencia? Materia de introducción al cálculo. no, pues sí sé, pero lo que voy es que hemos estado desde ahora a antes con puro ejercicio, así con un enunciado de... Ah, obvio, pues. Yo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir en el ejercicio? Calcula el volumen de la siguiente función, entonces te doy quién es la función. Ah, ya, pues como usted está estudiando recién ese de 0 a 1 y todo eso, Pasa que aquí lo pensé que me podía dar una imagen, nosotros hacer eso, por te eso. podríamos dar la imagen o te podría yo haber dicho estas funciones, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces tú las tienes que Gracias, grabar, gracias. tú tienes que... Por eso aquí el determinar los límites de integración, lo que te dice el libro es primero elabora un bosquejo, o sea, tú primero dibujas los límites de integración. ¿Cachai? O sea, yo no te voy a dar el dibujo así, tú lo tienes que hacer. Yo te voy a dar las funciones y te voy a decir x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x más y igual a 1. Eso te lo voy a decir yo. Y además te voy a decir quién es la función que tienes que integrar. Todo lo demás es tu pega. Thanks. ¿Ya? Mira, de hecho ya vamos a llevar un ejemplo para que lo puedas visualizar mejor. Dice, si f de x, y g de x, y son funciones continuas en la frontera de la región R, o sea que es continua, digamos, en todo el espacio, entonces se tienen las siguientes propiedades. Múltiplo constante. Al igual que en las integrales, si yo tengo una constante dentro de una integral, esta constante va afuera, ¿cierto? Por eso dice que si tengo la integral doble de c por f de x, y de a, el c pasa para afuera. Porque es constante, no le afecta a nada. Si tengo una suma o una resta de funciones, obviamente la integral doble se puede aplicar a la primera función y a la segunda función por separado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa si la integral doble de r de f de x, y de a es mayor o igual a 0? Va a ser positiva la función siempre y cuando la función sea mayor o igual a 0. No sé si ustedes se acuerdan que cuando vieron integrales de un integral normal, cuando estábamos sobre el eje X, ¿cómo eran las áreas? No se peleen. Positiva. Cuando eran debajo del eje X, Negativa, ¿no? aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando las porciones de volumen son hacia arriba, entonces la integral es positiva. Cuando las porciones de volumen están hacia abajo, entonces es negativa. Por eso ahí dice, si f de x, y es siempre positivo, entonces esta integral doble siempre va a ser positiva. Y si una función es siempre más grande que otra, por lógica, el volumen que genera ella va a ser siempre más grande que la otra. Siempre y cuando estemos, obviamente, en la misma región.
¿Ya? Y la última propiedad se llama aditividad. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos regiones que al unirlas me dan la región total? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener que calcular la integral doble de una región, la integral doble de la otra región y de ahí sumarlas. Y recién conocería la integral doble de la región completa. ¿Ya? Como por ejemplo, acá. Mira, no lo había detallado así. Creo que voy a necesitar el programa para escribir. Así que lo voy a dejar cargando mientras tanto. White. Ya pues. Me que para más rápido estoy terriblemente enojado. Maldito Santiago. Ahí está. Dice, determina el volumen de la cuña sólida que se encuentra bajo la superficie y me da la superficie. Z, que sería f de x, y, 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, y arriba de la región R acotada por las curvas. Entonces aquí lo que tienen que hacer ustedes es dibujar las curvas. Y igual a 2. Igual a 2 sería esta recta que está acá. La recta igual a 4x menos 2, que es esta porción de recta que está acá. Hoy aquí hay algo malo. Sí. Hay algo súper malo. La recta. Aquí me faltó escribirles esta función. Igual a 2 raíz de x en el ejemplo. O volado. Volado. Creo que eso va acá. Esto lo sacamos directamente del libro. Aquí la curva sería y igual a 2 raíz de x. Aquí falta un raíz de x. ¿Ya? Y la recta 4x menos 2 y el eje x. Entonces, obviamente, lo que está a cargo en el eje x, en la recta y en la semiparábola, es esta región que está acá adentro. ¿Ya? Ahora, si yo intersecto esta parábola con esta recta, me da el punto de intersección el 1,2. Eso lo deberían saber ustedes. Así que, por lo tanto, si yo hago rectángulos horizontales o verticales, ya tengo cómo hacer estos límites de integración. Pero acá hay un problema. Este ejercicio lo que hizo fue crear rectángulos, rectángulos horizontales. Entonces, cuando él hizo rectángulos horizontales, entonces él se dio cuenta que va a barrer en el eje Y desde el 0 hasta el 2. Por eso ahí dice del 0 al 2. Y al final está el de Y. Cuando lo hacemos con respecto a X, lo que hacemos acá es despejar en ambas funciones el X. Entonces, en la parábola la función X sería Y cuadrado partido en 4 y la recta sería Y más 2 partido en 4. La que está a la izquierda es el y cuadrado partido en 4, por eso está y cuadrado partido en 4, y la superior que sería la que está a la derecha, que sería y más 2 partido en 4. ¿De quién? De la función 16 menos x cuadrado menos y cuadrado de x. Entonces, ¿qué hacemos primero? Integramos con respecto a x. Entonces, la integral de 16 es 16x, la integral de x cuadrado sería x cubo partido por 3, menos la integral de y cuadrado con respecto a x, que sería x y cuadrado. Se evalúa entre el y más 2 cuartos y el y cuadrado cuartos. Entonces, cuando evalúo en x el y más 2 cuartos, me quedaría 16 por y más 2 cuartos, que al simplificarlo con el 16 me quedaron los 4 y más 2, menos, ¿cierto? Al evaluar acá me quedaría y más 2 elevado a 3, partido por 4 elevado a 3, que son 64 por 3, menos el x, que sería el y más 2 partido en 4 por el y cuadrado, menos, ahora el límite inferior, que sería 16 por y cuadrado partido en 4, que se simplifica y por eso queda 4y cuadrado, más por el menos de afuera, que quedaría y elevado a 6 partido en 4 elevado a 3, que son 64 por 3,
más, y aquí donde dice x, colocaría y cuadrado partido en 4, y con el y cuadrado al lado que queda y elevado a 4 partido en 4. Se hace un arreglo algebraico de todo esto, ¿ya? Se integra con respecto a y, quedando esto que está acá, y se evalúa entre 0 y 2. Como todas tienen y, entonces, ¿para qué evaluar en 0? Pues me va a quedar 0, 2. Entonces solamente evalúo en 2. Entonces acá coloco 191 por 2 partido en 24, más 63 por 2 al cuadrado partido en 3. Eso lo pueden hacer con calculadoras, no es necesario hacerlo manualmente. Y eso da 20.803 partido en 1680, que eso da aproximadamente 12.4. Y ahí tenemos el volumen de esta región. ¿Sí? ¿Dónde está el detalle? ¿Cuál es el método de integración visto en C2? Pues digo en cálculo 2, que es lo que se vio. Ah, sí, o sea, para poder integrar tú ocupas todos los métodos normales. Porque si te das cuenta en el fondo que es una integral doble, integrar respecto a una variable y después integrar respecto a la otra. Pero los límites de integración pueden seguir siendo los mismos. Ya, estoy esperando a que cargue esta maldita cosa para poderles explicar qué pasaría si en este mismo ejercicio, el mismo, utilizáramos en vez de rectángulos horizontales, ocupáramos rectángulos verticales. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se den cuenta. Que a veces conviene más uno que otro. ¿Ya? Aquí el ejercicio del libro utilizó rectángulos horizontales directamente. Total queda poquito, así que estamos sobrados, cariño. Claro que no es eterno esta cuestión. Ahí está. Bien. A lo que voy es lo siguiente. Teníamos esta parábola, teníamos esa recta, ¿cierto? Sabíamos que esto era el 0.5, este era el 0. Sabemos que este es el 1,2. Y sabemos que las curvas eran y igual a 2 raíz de x. Y la otra era 4x menos 2. Ya. O sea, lo que yo les decía es, ¿qué pasa si yo hago rectángulos así? ¿Ya? ¿Qué pasa? Que claro, yo voy a llegar hasta este rectángulo, va a barrer acá, va a barrer acá, pero cuando pase acá, ¿qué va a pasar? Entonces quiero que se fijen en los límites de integración acá. Acá, en esta región, hasta esta parte, los límites de integración son desde acá abajo, desde el eje X, hasta la parábola. En cambio, en esta región, son desde la recta hasta la parábola. Entonces, si yo quisiera calcular el volumen usando estos rectángulos, ya pues. El primero sería desde el 0 hasta el 0.5. Desde el 0 hasta el 0.5. ¿De quién? Límite inferior. Estamos con esta asociada al de x. Por lo tanto, ahora tengo que escribir con respecto a y. Acá es igual a 0 y aquí sería y, que serían 2 raíz de x. ¿De quién? De la función. ¿Quién era la función? 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Más. Ahora voy a barrer desde el 0.5 hasta el 1. ¿Cierto? Aquí va el de x, aquí va el de y, aquí va la función. ¿Y ahora cuáles serían los límites de integración? Desde la recta hasta la parábola. La recta sería 4x menos 2 y la parábola sería 2 raíz de x. Entonces, esta vendría siendo la región 1 y esta vendría siendo la región 2. Y justamente la unión de estos dos es la región total. ¿Se entendió? Profe, se aplica lo mismo si fueran dos parábolas también, ¿no es cierto? En vez de una parábola y una... Como si fueran dos parábolas.
En vez de la recta que va de 0,5 al 1,2, Una cosa así. claro, una cosa así. Sí, sí, sí. ¿Será necesario hacer eso? Fíjate, pues así este rectángulo, límite superior, límite inferior. Si ese rectángulo así, límite inferior, límite superior. No sería necesario separar. Independiente, por ejemplo, de que una de las dos parábolas corte en otro punto del eje X, ¿no es cierto? Porque ahí es como que estuviéramos Ahí cortando las podría dos cambiar. al origen. Ahí podría cambiar. Por eso Ya. es importante el bosquejo. Porque cuando yo me hago un bosquejo lo más exacto posible, yo voy a saber qué tipo de rectángulo voy a usar y cuál es el que más me conviene. Aquí aparentemente convenía usar rectángulos horizontales. ¿Por qué? Porque tuve que hacer una sola integral doble. ¿Cachai? Si lo hubiera hecho verticales, hubiera tenido que calcular esta integral y por lo tanto doble pega. Puede ser que esta integral sea más fácil todavía de integrar. Puede ser, pero ya son dos. En cambio acá teníamos solo una. ¿Cachai? ¿No? Pero ambas tienen que llegar a lo mismo. De hecho, los desafío a que de aquí al miércoles hagan esta integral doble. De acá, esta integral doble de acá. Total está en el video. Y vean si efectivamente da 12.4. Y se van a dar cuenta que sí, pues da 12.4. Porque da lo mismo cuál es la orientación de los rectángulos que van a utilizar. Bueno, ahí tenemos más o menos un dibujo. Ahí está la parábola, esta es la recta, y ese es entonces el volumen que queríamos calcular para esta función. Bueno, profe, ¿y las integrales dobles solo sirven para calcular volúmenes? Y la respuesta es no. También sirven para calcular áreas. ¿Ya? Áreas de una región en el plano, digamos. ¿Ya? ¿Cómo se calculan áreas de una región en el plano? Simplemente sería una integral doble en la región del de A. O sea, sin contabilizar ninguna función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo calcular la región achurada acá, obviamente esto yo lo puedo hacer con una integral única. Es lógico que se puede, ¿cierto? De hecho, ese método de integrar superior menos el área de arriba menos el área de abajo nace de acá. ¿Por qué? Porque lo que uno hace acá es calcular el área de una región en el plano. Por lo tanto, simplemente no hay función a la cual le quiere calcular un volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simple. Dibujo las dos regiones que serían igual a x, que es esta recta que está acá. Dibujo y igual a x cuadrado, que sería esta parábola que está acá. ¿Cierto? Me hablan del primer cuadrante, por eso es que tomo esta sección, porque podría haber sido la sección que está en el tercer cuadrante. ¿Cierto? Ahora, hacemos la integración. Voy a elegir en este caso rectángulos verticales. Por lo tanto, me voy a barrer en el eje X desde el 0 hasta el 1, que es lo que está anotado acá. En el eje Y, desde y igual a x cuadrado hasta y igual a x, por eso acá dice x cuadrado x, de y de x. La integral de dy es simplemente y. Al evaluarla entre x cuadrado y x, me va a quedar x menos x cuadrado. Integro con respecto a x, me va a quedar x cuadrado partido por 2 menos x cubo partido por 3. Y al evaluarlo entre 0 y 1 me da un 0. Y de esa manera yo pude calcular, digamos, el área encerrada acá. ¿Sí? O sea que cuando quiero calcular el área de una región en el plano, simplemente hago la misma integral doble, pero considerando que la función es 1. Y así es como yo tengo esa área que me están pidiendo. ¿Alguna duda? No, estará no. ¿No? ¿Seguros? ¿Todo ok? Dígame. Dígame. Dijo, considerando que la función sea 1, Sí, pues. o sea, no es lo mismo que decir solamente de 0 hasta 1. No, no es lo mismo. Que la función vale 1.
Porque la función f de x igual a 1, o sea, f de x, y igual a 1, está asociado a un plano. ¿O no? Ya, Ya, pues, y como no hay área, no hay volumen ahí, solamente calculas un área, que es el área que te están pidiendo. ¿verdad? Ya, profe, gracias. Ya. Bien, entonces ahora vamos a avanzar un poquito en la guía, pues, aprovechándonos del pánico. ¿Ya? Como no tenía contabilizado, la voy a abrir acá. Si alguien ya la tiene descargada mejor, pero si no, la voy a proporcionar acá. Guía Laplace, pauta, guía 9. Me gusta la guía 10, no me que la borre. Puta que soy huevo, no borre. Baby shark tu, baby shark tu. Ya la descargo, no, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Oye, al final la próxima semana quedó como receso universitario, ¿cierto? Creo que sí, ¿no? Sí, por lo que estuvieron comentando los compañeros y sobre algunas recuperaciones de clases que íbamos a hacer por cuanto a análisis de circuito. ¿Cómo van a hacer recuperación de clases la semana de receso? Mañana, martes, vamos a hacer, como mañana es feriado, vamos a recuperar una clase de análisis de circuito que es para la prueba. Y no, este jueves vamos a recuperar y el martes de la semana de receso también vamos a hacer una clase de análisis de circuito. Y la prueba de análisis de circuito la vamos a hacer entre el jueves o el sábado de esa semana. Oye, pero ¿y ustedes estuvieron de acuerdo? Obvio, si no, no lo harían. Y tendríamos la prueba esta semana, pero se nos acumularía con las demás. Y aparte tampoco hemos pasado la suficiente materia como para hacer la prueba al 100%. Qué complicado. ¿Y ya les han hablado algo sobre las clases virtuales del próximo semestre? Pero no, no. Si van a volver a clases No, presenciales, o van a tener clases. no, por lo que yo sé, por lo que yo sepa y por lo que me han comunicado, el siguiente año también va a ser completamente virtual. ¿Todo el año? No creo. Había una de otra facultad de la de gestión y no sé qué, me han dicho que estaban viendo lo de cómo iban a hacer el protocolo de la presencial o virtual. Iban a mezclar las dos, parece. No, Bueno, también va a depender de carrera, yo creo. sí, por eso. Bueno, no creo que sea 100% virtual. Igual está complicado. Yo tenía entendido, pero en realidad no me manejo mucho, que las clases virtuales siguen por lo menos el primer semestre. Y el segundo semestre sería como presencial. Bueno, depende de cuánto va a servir. Llegamos. Sí, po. Oye, ¿qué pasó acá? Cuando tu internet es una mierda, ¿ah? ¿Ustedes cómo se diría como departamento de matemática, imagino, no les dan otra información aparte de la que dicen los SEC a cada carrera respecto No. a las clases presenciales? No, porque generalmente se maneja la misma información, pues, porque las decisiones que se están tomando ahora no solamente las toma la universidad, sino que también está incorporado el SEC. De hecho, todas las decisiones que ustedes puedan conocer son decisiones que se toman entre todos. Precisamente para evitar cualquier problema, por eso es que el SEC también está metido ahí, pero no... Yo por lo menos la información que conozco es esa. Ya miren, por lo menos hoy Porque, día... profe... ¿Eh? No, disculpe. No, pues sí. No, dale nomás, dale. Mientras anoto, así que... No, lo que pasa es que con respecto a eso de la semana de receso, que yo sepa, no han dado ningún comunicativo, por decirlo así, Oficial. oficial, por decirlo así, claro.
todo lo están diciendo los profes o compañeros, cosas así. O sea, yo tengo entendido que cada jefatura de carrera tiene que informarle ¿cómo se llama? A su carrera que las fechas de los recesos. Desconozco si lo han hecho o no, por qué no lo han hecho, eso no lo manejo, pero, ¿cachai? Pero sí sé que cada jefatura de carrera es responsable de eso. Yo supongo que su Profe, jefe de carrera les tiene que haber mandado algún correo o algo. Dígame. las clases desde ahora, para la tercera prueba, ya la tienen programadas que van a ser pocas clases, ¿no? De lo que quedan, así como que ya no va a haber tantos talleres ya. De hecho, queda un solo control y no vamos a tener talleres. De hecho, yo voy a tratar de condensar toda la materia para el lunes y el miércoles hacer guía, porque no vamos a tener clases los viernes ya. Este viernes la prueba, el otro viernes no sé qué es lo que hay. Al otro viernes ya es Navidad y después Año Nuevo y después sacaron las clases. Pero eso, o se decía como... Así que ya yo por pasó. lo menos tengo planeado condensar la materia o por último pasarla la mayoría el lunes y hacer los talleres el miércoles. Por lo menos yo, no sé los demás cursos, pero porque igual me interesa es que tengan los ejercicios, pues, y qué mejor hacerlos en clase, porque me pueden preguntar y qué sé yo. Bueno, este es el primer ejercicio, así como está. Y me piden calcular este integral. Entonces, ustedes no se van a calentar la cabeza con que, ay, si quiero integrarme los límites de integral, ¿para qué? Po? Aquí es tan sencillo como, el 2 es constante. Bueno, si quiero lo dejo ahí en todo caso ya. Entonces vamos a integrar. Con respecto a quién tengo que integrar. Entonces yo me fijo que primero tengo que integrar con respecto a y. Entonces voy a tener 2x y voy a integrar el y. ¿Cuál es la integral de y? Y cuadrado partido por 2. Y ahí se va ese con ese. Y tengo que evaluar entre el 0 y el 4 y el de x. Ah, ya, pues entonces cuando yo integre voy a tener integral de 1 a 2. Como voy a evaluar en el y, me va a quedar 4 al cuadrado 16, me va a quedar 16x, menos cuando evalúo en 0, me va a quedar 0 por x, que son 0. Entonces dejo los 16x de x. ¿Qué hago ahora? Integro con respecto a x. Entonces la integral sería x cuadrado partido por 2 entre el 1 y el 2. Evaluado obviamente, simplifico acá me queda 8. Entonces me va a quedar 8 por 2 al cuadrado menos 8 por 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4 por 8. No me sé las tablas. ¿Cuánto es 4 por 8? 32. Menos 1 al cuadrado 1, 1 por 8, 8. ¿Y cuánto es 32 menos 8? 20, 26. 23, 4. Y ya está. Ya eso hay que hacer en la 1. A ver, vean ustedes. Hagan esa, la letra B. ¿Ya? Y me dicen cuánto les da. Yo creo que esta es un ítem que no es necesario que lo haga yo, digamos, en la pizarra. Hoy día por lo menos llegamos hasta el ejercicio 2. ¿Qué hice? Profe, ¿puedo volver al ejercicio que hizo? Sí, espera, ahí está. Ah, el ejercicio que hice. Se nota que no ven los videos después, ¿ah? Porque siempre me piden que regrese para anotar. Igual está bien, pues, pero... Vale, profe, sí. ¿Ya? Ya, denle la letra B. 1B.
Me voy a poner a jugar con ustedes, también los voy a calcular. ¿Alguien ya hizo el B? Como para decirme qué le dio. Yo terminé y me dio 0. A mí también me dio 0. ¿Alguien más que le haya dado lo mismo? O peor aún, o mejor aún, no sé cómo decirlo. ¿Alguien que necesite que lo haga? ¿No? Nadie. ¿Cuál era? El B, ¿cierto? El B. ¿No? ¿Nadie necesita que lo haga? Bien, hagan el C entonces. El C es un poquito más difícil. Tampoco imposible, pero un poquito más difícil. A mí me dicen cuánto les dio. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí.
Maldito COVID. Ya les dio, ¿no? ¿La sé? Entonces en el B da 0 y en la C, ¿cuánto le da en la C? 3 medio. A mí me dio 3 medio también. Si hay alguien que necesita que lo haga, me avisa para hacerlo. Voy a borrar acá. Ahora, profe. ¿La hago? Bueno. Si el público insiste, hay que hacerle caso al público. La 1C dice, integral del 0 al 1 de la integral del 1 al 2 de x, y elevado a x de y a dx. Entonces, claramente primero tengo que integrar respecto a y. Por lo tanto, me queda integral del 0 al 1, tengo el x, tengo el elevado a x, la integral de y es y cuadrado partido por 2, evaluado entre 1 y 2. Entonces, cuando vale 2, el y me va a quedar 2 al cuadrado 4 dividido en 2 son 2, menos. Cuando el y vale 1, me va a quedar 1 al cuadrado 1, me queda 1 medio, elevado a x de x. 2 menos 1 medio son 3 medios y me queda la integral de 0 a 1 de x elevado a x de x, que claramente es una multiplicación de funciones que se puede resolver usando el método de la vaca, o sea, la integración por partes. En este caso, si digo que u es x y el de v es elevado a x de x, yo puedo rellenar el de u, que sería de x, y puedo rellenar el v, que sería elevado a x. Entonces acá esta integral me daría una vaca, x elevado a x, 5 la vestida de uniforme, o sea, la integral de elevado a x, que es elevado a x, evaluado entre 0 y 1. Entonces, cuando evalúe en 1, me va a quedar 1 por e elevado a 1 menos e elevado a 1, menos, cuando vale 0, me va a quedar 0 por e elevado a 0 más e elevado a 0. Él se va con él, esto vale 0 y e elevado a 0 es 1. Y 1 por 3 medios son 3 medios. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, veamos el número 2. Dice, evalúe la integral doble sobre la región. Entonces, la letra 2A me dice, integral doble de la región de la función y seno de x más y de a. Y me dicen que x está entre menos pi y 0. Y que el i está entre el 0 y pi. Bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, tenemos que integrar, o sea, reemplazar los límites de integración acá. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar integral, y seno de x más y ahora tengo que definir a quién integrar primero. Yo preferiría integrar primero el x y después el y, por un efecto de que esto solo depende de x, entonces tendría solo que integrar el seno, si no, tendría que integrar y por seno, quizá lo voy a hacer más adelante, pero prefiero hacerlo al tiro. Por lo tanto, acá esto iría desde el c, desde menos pi hasta el 0. Y acá iría, como es el i, desde el 0 hasta el pi. Acuérdense, la integral de afuera con la última diferencial, la integral de adentro con la primera diferencial. ¿Cómo se integra esto? Entonces tengo integral de 0 a pi, tengo i. ¿Cuál es la integral del seno? La integral del seno es
menos coseno, ¿cierto? De x más y por di. Eso no, porque lo diga, eso no. Y esto evaluado, obviamente, entre menos pi y 0. Entonces aquí me va a quedar, voy a tener menos integral de 0 a pi de i factor d. Cuando el x vale 0, me va a quedar simplemente coseno de i, menos. Cuando el x valga menos pi, me va a quedar el coseno de menos pi más i por di. ¿Sí? Entonces tengo menos la integral de 0 a pi, tengo el i, tengo el coseno de i, tengo menos el coseno de pi menos i. ¿Está bien eso, no? ¿Alguien que me corrija? ¿Está bien eso, no? ¿Está bien eso, no? ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien o no? Profe, una consulta. Lo que está dentro del coseno, el menos pi más i, se cambió de signo nomás, ¿no es cierto? Dentro. ¿Y por qué hice eso? Me duele que no sepan. Juro que voy a llorar por ustedes. Puedo factorizar por menos dentro del paréntesis, dentro del coseno. Y ahí queda el menos pi menos i. Y el coseno es una función par. Y las funciones pares se comen a los signos negativos. Por lo tanto, aquí me quedaría simplemente coseno de pi menos i. Ya. Además, dice coseno de pi menos i. Pi es equivalente a 180 grados. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando yo tenía 180 menos algo, 180 no cambia, ¿cierto? Y como es 180 menos algo, significa que caemos en el segundo cuadrante donde el coseno es negativo. O sea que acá me quedaría menos integral de 0 a pi de i del coseno de i más el coseno de i. O sea que en castellano aquí me va a quedar menos 2 integral de 0 a pi de i por el coseno de i de i. Trigonometría. Oh, profe, no me acuerdo. Vayan recordando porque los vamos a usar. Entonces ahora, integración por parte. U de U de V, V. El U sería el I, por lo tanto el de U sería el de I. El de V sería el coseno de I de I y su integral es seno de I. Por lo tanto acá me va a quedar una vaca, o sea, I seno de I sin cola, o sea, menos integral del seno de I. La integral del seno es menos coseno, entonces me va a quedar más coseno de I. Evalúa entre 0 y pi. Entonces tengo menos 2. Cuando vale pi, voy a tener pi por el seno de pi más el coseno de pi menos 0 por el seno de 0 menos el coseno de 0. El seno de pi es 0, por tanto se terminó Chabela, el seno de 0 Chabela, el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es menos 1, entonces me queda menos 1 son menos 2 y por el menos 2 de afuera me da 4. Y ahí encontré esa integral. Entonces, tareita para el día miércoles, mañana, no, ¿qué tarea? El miércoles no lo hacemos. Ya sí, al final lo que quiero es no cargarlos tanto de cosas. Por eso prefiero utilizar la clase para esto. ¿Ya? Entonces el miércoles terminaríamos esta guía. No creo que la terminemos completa, pero por lo menos les puedo ir dando como los tips para hacer cada ejercicio, que es lo que me importa al fin y al cabo. Hasta acá, ¿alguna duda?
chiquillos? ¿Ninguna? Creo que no, profe, quedó todo clarito. ¿Qué? Que creo que quedó clarito. Lo menos de mi parte. ¿Alguien más? Ya, silencio otorga. Después, ay, que el profe es de malo, que no Profe, hay que tomarle foto al. ¿Ah? Hay que tomarle foto al ejercicio. Ya. Mira, te lo voy a dejar así porque así se ve todo. ¿Ya? Sí, sí. Bien, chiquillos. Eso ha sido entonces la clase del día de hoy. El día miércoles traigan su guía ya, no resuelta, traigan su guía impresa o ya en el computador.